Buenos días, jóvenes, espero se encuentren muy bien. Y pues el día de hoy vamos a revisar lo que viene siendo transformadores ideales. Vamos a revisar lo que dice el texto al respecto, ¿verdad? Este tiene bastante información para, pues muy buena, ¿no? Muy buena información para tenerla en cuenta. Y bueno, empezamos con esto que dice transformadores ideales. Y dice, un transformador ideal es aquel con acoplamiento perfecto K igual a 1. Tiene un acoplamiento perfecto, ¿verdad? Eso es lo importante. Dice, consta de 2 o más bobinas con un gran número de vueltas devanadas en un núcleo común de alta permeabilidad. A causa de esta alta permeabilidad del núcleo, el flujo enlaza a todas las vueltas de ambas bobinas, lo que da por resultado un acoplamiento perfecto. Entonces, aquí, pues lo que vemos es que los transformadores ideales tienen un acoplamiento perfecto, ¿verdad? Y luego, reexamines el circuito de la figura 13.14. Vamos a ver cuál es ese circuito. Aquí ya lo había buscado. Fíjense bien. Pues es el circuito que hemos utilizado para realizar los ejercicios de inductancia mutua, ¿verdad? Tiene sus dos inductores, tiene su inductancia mutua, tiene V1, tiene V2, el voltaje de entrada de los dos del primario, el voltaje de entrada del secundario, y tiene la dirección de las corrientes. Es el que hemos estado utilizando. Y entonces, para este transformador, dice, para ver cómo un transformador ideal es el caso límite de dos inductores acoplados en los que las inductancias se aproximan al infinito y el acoplamiento es perfecto. Y entonces tienen el dominio frecuencial, el análisis sacando la ley de voltaje de Kirchhoff del circuito, llegamos a estas ecuaciones. Entonces aquí, para acordarnos, nosotros podemos dibujar el transformador, ¿verdad? Que lo tenemos así. Aquí tenemos L1 y de este lado pues vamos a tener L2. Aquí tenemos L2, ¿verdad? Y aquí tenemos B1. De este lado tenemos B2 con su positivo, su negativo, su positivo, su negativo. Aquí está nuestro puntito, aquí está nuestro puntito, y aquí tenemos la dirección de la corriente I1, y también tenemos la dirección de la corriente I2, ¿verdad? Y luego para si ustedes se acuerdan, pues tenemos el modelo, ¿verdad? Tenemos nuestro modelo, tenemos la autoinductancia, y luego también tenemos la fuente dependiente para la inductancia mutua, ¿verdad? Entonces queda de esta forma, queda así. Tenemos L1, L2, los hoy se me está resbalando. También tenemos, bueno, ese es nuestro modelo, ¿verdad? Donde aquí tenemos L1, tenemos L2, aquí tenemos la corriente de la dirección 1, la dirección de la corriente I2, aquí la tenemos también. ¿Qué más tenemos? Como está aquí, pues es la corriente entra por el positivo, y esto ya no lo sabemos, ¿verdad? Entonces aquí ya sabemos que este modelo tiene positivo y negativo. Aquí nos falta la M, ¿verdad? La inductancia mutua. Y aquí tenemos nosotros M por I1, y acá tenemos M por I2. Entonces aquí, bueno, te falta B1 de este lado,
con su signo positivo, su signo negativo, y B2 de este lado con su signo positivo y su signo negativo. Entonces aquí haciendo nosotros en el análisis de mallas, en la malla 1 y en la malla 2, pues llegamos a estas ecuaciones, ¿verdad? Y bueno, escritas en el dominio de la frecuencia, cambiamos M por J omega por JM, la cambiamos por J omega L. Ok, entonces tenemos estas dos ecuaciones. Tenemos estas dos ecuaciones que describen, pues uno para cada malla, ¿verdad? Y luego dice, como con base a la ecuación 1349A, se despeja, ahí se despeja I1, o sea, tomamos I1 de aquí, la vamos a resolver esta ecuación para I1 y la vamos a sustituir en B2, ahí la vamos a poner, es lo que nos dice aquí. Entonces la resuelve de la ecuación 1349A y la sustituye en B2, o sea, en la 1349B, ¿verdad? Y entonces aquí ya tenemos una forma para el voltaje de esta forma. Y aquí esto es importante, ¿verdad? Porque nos dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no quiere escribir? Está atorado. Ok. Tenemos esta relación importante para M, ¿verdad? Que viene siendo la inductancia mutua, que es la raíz de L1 por L2. Para el acoplamiento perfecto, K igual a 1. Entonces tenemos estas dos, ¿verdad? Tenemos que M es igual a la raíz de L1 por L2 para un acoplamiento perfecto de K igual a 1. Entonces, tomando eso en consideración, pues lo sustituimos aquí en M y tenemos esta expresión para el voltaje B2. Bueno, por aquí necesito hacerlo un poquitín más pequeño. Ahí está. Tenemos esta expresión para B2, ¿verdad? Y también tenemos aquí otra nueva variable. Tenemos N, ¿verdad? Donde N es igual a la raíz de L2 sobre L1. Entonces tenemos aquí ya una nueva variable. Bueno, la inductancia mutua tenemos M, pero ahora tenemos N también, ¿verdad? N son dos nuevas variables para este propósito, ¿verdad? Porque M ya la conocíamos, N ya sabemos de qué estamos hablando, pero bueno, aquí está. Entonces, y N se llama relación de vueltas. Es la relación de vueltas y también en esta parte se tiene la consideración de que L1, L2 y M tienden a infinito, son muy grandes, ¿verdad? Como decía aquí en la primera parte. Por aquí decía, un transformador ideal es el caso límite de dos inductores acoplados en los que las inductancias se aproximan al infinito, ¿verdad? Y el acoplamiento es perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Muy bien, entonces, como mencionaba, espera, mijo, ahorita buscamos a Woody. Como lo mencionaba, entonces tenemos la inductancia mutua, tenemos N, que es la relación de vueltas, y también tenemos esta condición nueva, ¿verdad? L1, L2 y M tienden al infinito, de modo que N no cambia. Las bobinas acopladas se convierten en un transformador ideal. ¿Sale? Ok. Dejen. Muy bien, entonces se dice que un transformador es ideal si posee las siguientes propiedades. Entonces aquí tenemos tres propiedades que debe de cumplir para ser un transformador ideal. Y dice, las bobinas tienen reactancias muy grandes. Y esto quiere decir que L1, L2 y la inductancia mutua tienden a infinito. Acuérdense que L1 y L2 se representan la autoinductancia y M representa la inductancia mutua. Todas ellas tienden a infinito, ¿verdad? Y son las inductancias relacionadas con el transformador. Dice, el coeficiente de acoplamiento es igual a la unidad. Entonces tenemos aquí, ya tenemos esta condición, y las bobinas primarias y secundarias no tienen pérdidas.
¿verdad? Son ideales, no hay pérdidas en las bobinas. Entonces, si reúne estas tres condiciones, estamos hablando de un transformador ideal, ¿verdad? Ok. Y dice, un transformador ideal es un transformador de acoplamiento unitario sin pérdidas en el que las bobinas primaria y secundaria tienen autoinductancias infinitas. O sea, ya nos está reuniendo estos tres puntos y entonces hay que acordarnos de estos tres puntos. Dice, los transformadores de núcleo de hierro son una aproximación muy cercana de transformadores ideales. Se le emplea en sistemas de potencia y en electrónica. En la figura 1330A aparece un transformador ideal usual. Su símbolo de circuitos se muestra en la figura 1330B. Ok, ahora vamos a ver ese cuál es, ¿verdad? Porque figura 1330, ¿verdad? Vamos a... Aquí la tenemos. Vamos a esta figura 1330, transformador ideal. De hecho, estamos aquí a un ladito. Transformador ideal con núcleo de hierro, ¿verdad? Dijimos. Entonces aquí está el bobinado 1 del primario, el bobinado del secundario. N1 es el número de vueltas en el primario, N2 es el número de vueltas en el secundario. Y el símbolo del circuito para el transformador ideal es este, ¿verdad? O sea, es el mismo, solo que ahora tenemos estas dos rayitas aquí en medio, ¿verdad? Tenemos estas dos rayitas que nos indican que es un núcleo de hierro, y sin rayitas nos indica que es un núcleo de aire. Y también tiene sus puntitos, y tenemos el inductor L1, el inductor L2, o el bobina L1 y la bobina L2. N1, número de vueltas, y N2 es el número de vueltas en el bobinado 2. ¿Ok? Entonces aquí está la figura 330. Dice, las líneas verticales entre las bobinas indican un núcleo de hierro para diferenciarlo del núcleo de aire que se usa en transformadores lineales. El devanado primario tiene N1 vueltas, el devanado secundario tiene N2 vueltas. Bueno, eso ya lo mencioné, ¿verdad? Dice, cuando se aplica una tensión senoidal al devanado primario, como se advierte en la figura 1331, por ambos devanados pasa el mismo flujo magnético Φ. De acuerdo con la ley de Faraday, la tensión en el devanado primario es esta de aquí, V1 por el número de vueltas y la derivada del flujo Φ. Ok, ahora vamos a ver cuál es la figura 1331. Tenemos la 1330 y esta es nuestra figura 1331. Ok, entonces aquí tenemos pues nuestro transformador, ¿verdad? Nuestro transformador ideal. Aquí menciona la relación de las vueltas de 1 a n, 1 a n, el voltaje V1, el voltaje de V2. Tenemos una fuente de voltaje, una impedancia aquí a la salida, y tenemos las direcciones de las corrientes I1 e I2. Los dos puntitos están arriba, ojo con esto, los puntitos arriba y las direcciones de las corrientes. Tenemos que tener cuidado en esto, en los puntitos y las direcciones de las corrientes. ¿Ven? Ok. Entonces aquí tenemos que el voltaje 1 es igual a N1 por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, y el voltaje 2 es igual al número de vueltas en el secundario por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Dividiendo estas dos, vamos a tener V1 sobre V2 sobre V1, como está aquí, V2 sobre V1, y nos va a quedar N2 sobre N1, N2 sobre N1, porque la derivada del flujo pues se va a cancelar, va a quedar como división de 1, y aquí vuelve a dar otra vez igual a n. Entonces esta n se nos está repitiendo, ¿verdad? Se nos repite, y n es otra vez la relación de vueltas o relación de transformación. Entonces aquí esta n
Como ven, pues es muy importante porque pues ya van varias veces que sale ahí. Es la relación de vueltas o relación de transformación. O esto también se puede escribir en formas fasoriales, ¿verdad? Las tensiones fasoriales B1 y B2, y ya pues nada más lo cambiamos, los voltajes en el tiempo por los voltajes fasoriales. La relación del número de vueltas pues es el mismo, este queda igual, y aquí tenemos N, ¿verdad? Que es la relación de vueltas. Ok, entonces aquí ya tenemos una formulita importante para que no se les olvide, la 1352. B2 sobre B1 es igual a N2 sobre N1 igual a N. Y por efecto de la conservación de la potencia, la energía suministrada al devanado primario debe ser igual a la energía absorbida por el devanado secundario, ya que en un transformador ideal no hay pérdidas. ¿Esto qué significa? Esto significa, creo que la figurita está aquí, ¿sí? Entonces, la energía que se produce aquí en este circuito, como tenemos un transformador ideal, no hay pérdidas y tiene un acoplamiento perfecto, toda esa energía debe de pasar de este lado, ¿verdad? Entonces, toda la energía que se proporciona aquí debe de consumirse aquí, entonces debe de estar equilibrado, no hay pérdidas por otro lado, ¿no? Porque además, como ya dijimos, para que sea perfecto, las resistencias internas deben de ser igual a 0. Ok. Entonces, en este sentido, donde dice ya que en un transformador ideal no hay pérdidas, ¿verdad? En un transformador ideal no hay pérdidas, porque precisamente por eso es ideal, y entonces la potencia del lado primario tiene que ser igual a la potencia que en el lado secundario, ¿verdad? Y esta es una relación, fíjense bien, en el tiempo, ¿ok? Esto también se puede pasar a fasorial, pero aquí está en el tiempo. Entonces también tenemos para la potencia, ¿verdad? La relación de la potencia que tiene que ser igual de los dos lados. En forma fasorial, la ecuación 1353 se convierte junto con la ecuación 1352 en esta de aquí. Ok, entonces, ¿cuál fue la 1353? Ok, estas dos, 1353 y 1352, las relacionamos y obtenemos la expresión para la corriente, ¿verdad? Y aquí esta de aquí, es decir, tenemos I1, aquí I1, entonces este voltaje que está multiplicando, pues lo pasamos dividiendo, y este voltaje y esta corriente que está multiplicando la pasamos dividiendo, y ya obtenemos este resultado de aquí. Y B2 sobre B1 es igual a N2, N1 sobre N1 igual a N. Entonces aquí se repiten, ¿verdad? Esas partes son iguales, pero podemos tener esa relación en forma fasorial para la corriente 1 sobre la corriente 2. Esta ecuación me gusta porque de alguna forma relaciona las ecuaciones que llevamos hasta ahorita. Empezamos con B2 sobre B1 igual a N2 sobre N1, y esto es igual a N. Entonces, al nosotros tener esta expresión, ya tenemos B2 sobre N1, que es igual a N2 sobre N1. Que esto es igual a N2 sobre N1, ¿verdad? Como está aquí, N2 sobre N1, entonces tenemos B2 sobre B1, N2 sobre N1, y también tenemos de forma inversa para la corriente, I1 sobre I2. Entonces aquí, si nos acordamos de esta formulita, podemos acordarnos de estas relaciones, y entonces nos hace la vida un poquito más fácil, ¿verdad? Y dice, lo que indica que las corrientes primaria y secundaria se determinan con la relación de vueltas en forma inversa que las tensiones. Bueno, aquí si volteamos las corrientes, si le sacamos el inverso a esta ecuación, vamos a encontrar esto. Y como ya tenemos N2 sobre N1, pues no nos perdemos, ¿verdad? Tenemos I2 sobre I1 igual a N1 sobre N2 igual a 1 sobre N. Entonces esta expresión también es importante. Ya tenemos
aquí la relación de voltajes y la relación de corrientes para nuestro circuito que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la parte de la relación. Todavía falta ver la parte de los puntitos. Entonces ya tenemos nuestras corrientes, ¿verdad? Y aquí lo que nos dice, cuando n es igual a 1, cuando esta n es igual a 1, el número de vueltas en la bobina del secundario es igual al número de vueltas de la bobina del primario, ¿verdad? Entonces esto es 1, y bueno, todo esto es 1. El transformador se llama por lo general transformador de aislamiento. O sea, tiene una ganancia unitaria, no lo que tiene a la salida es lo que tiene a la entrada, ¿no? Más bien, lo que tiene a la entrada es lo que va a tener a la salida. No hay cambio, ¿verdad? Dice, si n es mayor que 1, se tiene un transformador elevador. Si este n es mayor que 1, es elevador. Y para que sea mayor que 1, N2 tiene que ser mayor, o B2 aquí tiene que ser mayor, ¿verdad? En esta parte de aquí. B2 tiene que ser mayor que B1. Pues aquí lo menciona, pues la tensión aumenta de primario al secundario. B2 es mayor que 1. Aquí está. Si este es mayor que 1, B2 tiene que ser mayor que 1 para que N sea mayor que 1. Por otra parte, si N es menor que 1, el transformador es un transformador reductor. Entonces aquí volvemos a ver esta parte de aquí. Yo tengo N menor que 1. Para que N sea menor que 1, B1 tiene que ser mayor que B2. Y es lo que dice aquí, B1 mayor que B2 o B2 menor que B1. ¿Ok? Entonces, pues es lo que tenemos, ¿verdad? Un transformador. Entonces aquí tenemos tres tipos de transformador. El transformador de aislamiento, el transformador de elevador y el transformador reductor. Son esos tres, ¿verdad? Y luego aquí, pues ya definiciones. Dice, un transformador reductor es aquel cuya tensión secundaria es menor que su tensión primaria. Un transformador elevador es aquel cuya tensión secundaria es mayor que su tensión primaria. Ok, entonces ahí ya está, ya tenemos hasta aquí, ya tenemos nuestras relaciones de corrientes, voltajes, N, y las condiciones para un transformador ideal, ¿verdad? Hasta aquí. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es que lo voy a poner, bueno, así. Y entonces ahora vamos a ver, dice, la capacidad nominal de los transformadores suele especificarse como V1 sobre V2. Y dice, un transformador con capacidad nominal de 2400 sobre 120 debe tener 2400 volts en el devanado primario y 120 volts en el secundario. Entonces, aquí es V1 sobre V2, el primario sobre el secundario, ¿verdad? Es decir, se trata de un transformador reductor. Téngase presente que las capacidades nominales de tensión están en RMS. Yo aquí voy a poner una rayita para acordarme que aquí esto ya cambia un poquito, ¿verdad? La voy a poner ahí y creo que aquí le puedo cambiar el color y la voy a poner azul, bordes azul, ok, ahí está, para acordarme que hasta aquí ya terminé de nuestras relaciones fasoriales y en el tiempo de corrientes y voltajes, ¿verdad? Bueno, dice, las compañías de electricidad generan a menudo cierta tensión conveniente y se sirven de un transformador elevador para aumentar la tensión a fin de que la energía eléctrica pueda transmitirse a muy alta tensión y baja corriente por las líneas de transmisión. Esta es una característica muy buena, ¿verdad? A una muy alta tensión y baja corriente por las líneas de transmisión. Lo cual permite ahorros significativos. Cerca de las residencias de los consumidores se emplean transformadores reductores para disminuir la tensión a 120 volts. Y bueno, eso dice que se va a ver después. Pero esta es una aplicación que vemos nosotros entonces en las líneas de transmisión de alto voltaje.
Pues después de eso, de la línea de transmisión de alto voltaje, para nosotros tener voltaje en nuestras casas, tener energía, pues tiene un transformador reductor, ¿verdad? Que lo reduce al voltaje que tenemos aquí nosotros de 120 volts. Luego dice, es importante saber cómo obtener la polaridad apropiada de las tensiones y la dirección de la corriente del transformador de la figura 13.31. Y aquí teníamos nosotros la figura 13.31, ¿verdad? Por aquí, si no me... de aquí. Entonces, fíjense bien, están las... Aquí hay que recordar y la dirección de las corrientes, ¿sí? Los dos puntitos arriba, los dos son positivos y la corriente 1 va hacia el transformador y la corriente 2 sale del transformador. Aquí está. Si la polaridad de B1 o B2 o de las direcciones de I1 o I2 cambia, podría ser necesario reemplazar N en las ecuaciones 13.51 a 13.55 por menos N. ¿Cuáles son esas 13.51? Pues son estas, ¿verdad? Las que hemos aquí tenido. Pues aquí en lugar de tener N tendríamos que tener menos N. Aquí también, ¿verdad? En todas estas relaciones que tuvimos de voltajes y corrientes. Ahí tendríamos que cambiar a menos N. Y las reglas son sencillas, así como teníamos nosotros el tip para obtener la polaridad de las fuentes dependientes de las inductancias mutuas. Así también aquí hay unas reglas, ¿verdad? Hay reglas que debemos de seguir para tener esos voltajes, esas polaridades, ¿verdad? Y dice, si tanto B1 como B2 son ambas positivas o negativas en las terminales con marca, se usa más N. Aquí está hablando de los voltajes, dice B1 y B2, ¿verdad? Las dos son positivas o negativas. Positivas o negativas en las terminales con marca, ¿sí? Donde están los puntitos. Si las dos son positivas o negativas, se usa N. De lo contrario, se usa menos N. Ahora, para las corrientes, si tanto I1 como I2, ambas, ¿verdad? Las dos entran o salen de las terminales marcadas, se usa menos N. Ok, entonces aquí, para el voltaje, si las dos son positivas o las dos son negativas en las terminales, se usa N. Y en la corriente, si las dos entran o si las dos salen de las terminales marcadas, se usa menos N. Por aquí está una figurita, ¿no? Figura 1332, aquí está del lado derecho, donde nos muestra esto. Entonces, aquí podemos ver, aquí los dos voltajes son positivos en el lado de las marcas. Entonces aquí está igual a N2 sobre N1, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que es N, ¿verdad? Que es N. Entonces aquí, para este caso, tenemos N2 sobre N1 y N2 sobre N1 es igual a N. No tiene signo negativo, ¿verdad? Está así nada más. Y las dos corrientes. Dice, si las dos corrientes entran o las dos corrientes salen, se pone menos N. Pero aquí una corriente está entrando y la otra está saliendo. Entonces también es N. ¿Sí? Ahora vamos a ver Aquí tenemos en las marcas los dos voltajes B1 y B2, los dos son positivos, entonces tenemos N, que es igual a N2 sobre N1, pues también aquí es N, ¿verdad? Este es N, y aquí la corriente
entra, I1 entra a la terminal con marca, I2 entra a la terminal con marca, y entonces aquí, según lo que acabamos de leer, es menos n, y aquí tiene n1 sobre n2 menos, entonces aquí es menos n, ¿verdad? Esto es igual a menos n. Si vemos aquí tenemos el voltaje positivo en donde no tiene marca. Entonces estamos hablando de los voltajes, ¿verdad? Tenemos una marca negativa y una marca positiva. Entonces dice si las dos son positivas o las dos son negativas. Aquí tenemos una y una. Entonces aquí vamos a tener menos n. Y luego para las corrientes, dice si las dos corrientes entran o las dos corrientes salen, ¿sí? Pero aquí una entra y aquí una sale. Dice si las dos corrientes entran o si las dos corrientes salen, vamos a tener menos n. Y aquí como una corriente entra nada más y la otra no, entonces aquí tenemos n. Y luego aquí está, otra vez. Tenemos una marca positiva y una marca negativa, entonces para el voltaje esto es n. No, es menos n, ¿verdad? Porque la regla dice o las dos son positivas o las dos son negativas. Aquí tenemos una y una, entonces es menos n. Y luego también dice si las dos corrientes entran o las dos corrientes salen, tenemos menos n. ¿Sí? Y aquí tenemos que esta corriente entra aquí a I1 y aquí aguas. Aquí parecería que I2 está saliendo, pero aquí tenemos I2. Aquí tenemos I2. Entonces las dos, esta está entrando a la terminal con marca, esta está entrando a la terminal con marca, entonces tenemos menos n. Ok, entonces hay que aprenderse esas reglitas, igual como nos aprendimos para obtener la polaridad de las fuentes dependientes de la inductancia mutua, hay que aprendernos esa, ¿verdad? Entonces estábamos por aquí. Aquí vamos. Si tanto B1 como B2 son ambas positivas o negativas, en las terminales con marca se usa más n. ¿Ok? Si tanto I1 como I2 ambas entran o salen de las terminales marcadas, se usa menos n. Ok. Estas reglas se demuestran en los 4 circuitos de la figura 1332. Es la figura que acabamos de ver. Bueno, aquí también dice, usando las ecuaciones 1352 y 1355, siempre es posible expresar B1 en términos de B2 e I1 en términos de I2 o viceversa. Entonces aquí pues simplemente despejamos nuestra variable B1. Si se acuerdan aquí, si no me equivoco, es B2 sobre B1 igual a N2 sobre N1 igual a N, ¿verdad? Entonces de aquí, de esta se puede despejar cualquiera de estas dos, B1 o B2 se puede resolver para cualquiera de las dos. Y también está la ecuación equivalente para las corrientes, ¿verdad? Era I1 sobre I2, era el contrario de esto. Ok, entonces de aquí pues resolvemos para B2 o para B1 según necesitemos, ¿verdad? Si necesitamos para B2, pues vamos a tener B1 por N. Si necesitamos para B1, vamos a tener B2 sobre N, como están aquí. Entonces podemos tener estas ecuaciones para podemos obtener un voltaje en función del otro y en términos del el número de vueltas, ¿verdad? Bueno, no el número de vueltas es de la relación de vueltas o de la relación de transformación. Podemos obtener a partir de esas dos variables, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora la potencia compleja. Ok, entonces aquí la potencia compleja en el devanado primario. Ok, entonces hasta aquí ya vimos otra parte de cómo obtener las polaridades
de los signos, ¿verdad? A partir de los puntitos en el transformador y de las corrientes. Ok, entonces hasta aquí llevamos otra parte. Aquí yo le voy a volver a poner otra rayita para decir que aquí ya llevamos otra cosa. A ver. Ahí voy. Ay, ¿cómo estuvo eso? ¿Sabe qué pasó? A ver otra vez. Como aquí. Ahí está, ahora sí puse una rayita, ¿verdad? Ok, entonces ahora tenemos la potencia compleja en el devanado primario. Tenemos nuestra potencia compleja, que es S1 igual a B1 por I1, y esto es igual a B2 sobre N por N por I2, ¿verdad? Igual a B2 por I2. Y esto da igual a la potencia compleja en el secundario. Entonces, fíjense, esto nos relaciona, esto de aquí de en medio nos relaciona bien padre de los dos lados, ¿no? Entonces ahí podemos obtener con esta ecuación para la potencia para los dos. ¿Qué pasó, mijo? Sí, mamá va a contestar. Que bueno, aquí estamos en casa, ¿verdad? Ok, dice, lo que indica que la potencia compleja provista al devanado primario se entrega al devanado secundario sin pérdidas, ¿verdad? Se entrega sin pérdidas, así como entra, la genera uno, la consume el secundario, ¿verdad? Del lado secundario. El transformador no absorbe potencia, estamos hablando que es un transformador ideal. Claro que esto era de esperar, ya que el transformador ideal no tiene pérdidas. Ok. La impedancia de entrada vista por la fuente en la figura 13.31 se obtiene de las ecuaciones 1356 y 1357. Ok, vamos a buscar la figura y las ecuaciones. Aquí están las ecuaciones, fueron las que acabamos de ver. Y la figura 1331 estaba por aquí de este lado, que es esta. Entonces aquí tenemos esto de aquí, ¿verdad? Para que no se nos olvide, este es nuestro transformador ideal, nuestro voltaje de alimentación, B1, B2 y una impedancia de carga. Y estas son las direcciones de las corrientes. Ok, entonces estamos hablando de la impedancia de entrada. Ok, entonces de la figura 1331 y las ecuaciones 1356, 1357. ¿Sí? Ok, y esta es la impedancia de entrada, ¿verdad? B1 sobre I1 es igual a 1 por B2 sobre N al cuadrado por I2. En la figura 1331 es evidente que B2 sobre I2 es igual a ZN. Entonces podemos pues podemos hacer aquí la figurita para tenerla cerquita y acordarnos, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros nuestra fuente de voltaje y aquí pues tenemos nuestro transformador, ¿verdad? Tenemos nuestro transformador así y aquí tenemos una impedancia de carga. Esto es una impedancia de carga. Aquí tenemos B, tenemos más menos de la fuente, tenemos, vamos a ver qué términos lo pone, más menos B1 y B2. Ok, entonces aquí tenemos nuestro puntito, aquí también tenemos más menos B1, y aquí tenemos B2 también, con su más, con su menos. ¿Qué más tenemos? La relación de conversión. Este es N, la dirección de la corriente I1,
y la dirección de la corriente I2. A ver si está bien, a ver si no. 1 sobre n, ok. Sí, está bien. Entonces aquí tenemos nuestra figura ya con el transformador. Bueno, aquí la rayita en medio, mejor no se la pongo porque ahí como que me sale medio mal. Ahí está la rayita, ¿verdad? Que es el de núcleo de hierro. Entonces dice que de ahí podemos sacar la impedancia de entrada es el voltaje 1 sobre la corriente 1. Entonces si nosotros lo vemos aquí, pues podemos ver el inductor 1 como la impedancia, y su impedancia va a ser el voltaje sobre la resistencia, ¿verdad? Entonces nos queda V1 sobre I1, como está aquí, V1 sobre I1. Ok, y esto es igual a 1 sobre V2 n al cuadrado I2. Y en la figura 1331 también es evidente que el voltaje 2 sobre la corriente 2 es la impedancia de carga. Ok, la impedancia de carga. Aquí el voltaje, pues está el voltaje en paralelo con la impedancia de carga, y la corriente, pues es la misma que fluye por los dos lados. Entonces, pues tenemos esta relación, ¿verdad? Para la malla 2 o para el lado secundario, ¿verdad? Y de esta forma tenemos que la impedancia de entrada es igual a la impedancia de carga sobre n al cuadrado, que viene siendo esto de aquí, ¿verdad? Aquí nos pone este V2, se lo trae para acá, y luego esta impedancia de carga aquí la pone. Entonces ahí va todo muy bien, ¿verdad? Entonces tenemos ahora la impedancia de entrada. Junto a la impedancia de entrada tenemos un concepto muy importante que nos sirve para resolver estos circuitos, y que es la impedancia reflejada, ¿verdad? Y la impedancia de entrada también es la impedancia reflejada. ¿Ok? La impedancia de entrada también se llama impedancia reflejada, puesto que parecería que la impedancia de carga se refleja en el lado primario. ¿Ok? Puesto que parecería que la impedancia de carga se refleja en el lado del primario. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Aquí lo tenemos reflejado, como quien dice ZL. La única diferencia es que tenemos aquí n al cuadrado, ¿verdad? Esta capacidad del transformador para convertir una impedancia dada en otra impedancia proporciona un medio de acoplamiento de impedancias. Entonces esto nos sirve para el acoplamiento de impedancias, ¿verdad? Que garantice la transferencia de potencia máxima. Entonces, como estamos hablando de un transformador ideal, pues hay acoplamiento de impedancias, y esto nos garantiza la transferencia de potencia máxima. Entonces, esto nos ayuda mucho para emplear la energía de una forma eficiente, ¿verdad? Que no se pierda la energía en las resistencias, por decir que la energía se disipa en resistencias o cosas así. Se optimiza el uso de la energía. Muy bien. Luego dice, la idea del acoplamiento de impedancias es muy útil en la práctica y se detallará en la sección 1392. Bueno, eso lo vamos a revisar más detalle más adelante, ¿verdad? Ahorita vamos aquí. Dice, al analizar un circuito que contiene un transformador ideal, es práctica común eliminar el transformador reflejando impedancias y fuentes de un lado del transformador al otro. Entonces este es un método, ¿verdad?, para el análisis que se utiliza ampliamente. Utilizas la impedancia reflejada y de esta forma quitas el transformador. Dice, supóngase que en el circuito de la figura 13.33, vamos a ver si es esta, circuito con transformador ideal cuyos circuitos equivalentes se desea hallar. Entonces es ¿verdad? Dice, supóngase el circuito de la figura 1333. Se desea reflejar el lado secundario del circuito en el lado primario. Se desea reflejar el secundario en el lado primario.
se halla el equivalente de Thevenin del circuito a la derecha de las terminales AB. A la derecha de las terminales AB de estas dos. Y se obtiene el voltaje de Thevenin como la tensión de un circuito abierto en las terminales AB, como se observa en la figura 1334A. Esta está acá más abajo. Entonces, aquí tomamos los puntos AB y lo desconectamos, ¿verdad? Lo desconectamos y ya tenemos de aquí, es para obtener el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin es el que va a estar aquí. Y aquí vamos a poner esta fuentecita, Ok. Dice, dado que las terminales AB están abiertas, las corrientes I1 y también la corriente 2 son igual a 0, de manera que el voltaje B2 es igual a BS2. Este voltaje de aquí va a ser igual a este de aquí, ¿verdad? Porque no hay flujo de corriente, entonces, aunque esté esta impedancia en medio, no hay corriente, y entonces este voltaje BS2 es el mismo que está aquí. Así, con base en la ecuación 1356, tenemos que el voltaje de Thevenin es igual a B1 igual al voltaje 2 sobre N, que es igual a BS2, no es la fuente, sobre N, ¿verdad? La relación de las vueltas, o la relación de transformación. Dice, para obtener la impedancia de Thevenin se elimina la fuente de tensión del bobinado secundario. Entonces, que se elimina la fuente de tensión del bobinado secundario y se inserta una fuente unitaria entre las terminales A y B, ¿verdad? Y aquí esto lo pone en la figura 1334B. Entonces aquí se pone una fuente unitaria de este lado, ¿verdad? Se elimina la fuente de tensión del bobinado secundario. Entonces se quita la fuente y se inserta una fuente unitaria entre las terminales A y B. Esta de acá. Ok. Sí, como la figura 1374B. Entonces nos regresamos aquí. Esta de aquí la quitan. Esto está abierto y aquí, como estaba abierto, ahora ponen aquí la fuente. La fuente unitaria. Esta de aquí. Ok. Dice, partiendo de las ecuaciones 1356 y 1357, se encuentra las corrientes, y estas son las ecuaciones 1356 y 1357, y entonces con esto se obtiene la impedancia de Thevenin, ¿verdad? Que es el voltaje 1 como la impedancia de entrada, como la impedancia de entrada, ¿verdad? Del voltaje 1 sobre la corriente 1 igual al voltaje 2 sobre N igual sobre N por I2, y esto es igual a Z2 por sobre N al cuadrado, ¿verdad? Entonces con esta aquí, si se fijan, esta de aquí ya la conocemos, ¿verdad? Ya conocemos esto, esta parte de aquí ya lo conocemos, entonces simplemente lo volvemos a usar, y entonces el voltaje 2 es igual a la impedancia 2 por la corriente 2. Ok, vamos a lo que sigue. Ya. Dice, lo cual cabía esperar de las ecuaciones 360. Una vez que se tiene el voltaje de Thevenin y la impedancia de Thevenin, se añade el equivalente de Thevenin a la parte del circuito de la figura 13.33. ¿Sí? O sea, ya encontramos nuestro voltaje de Thevenin, nuestra impedancia de Thevenin, pues ahora hay que ponérselos a este circuito, que fue donde empezó, ¿verdad? Donde empezó para tener su voltaje de Thevenin y la impedancia de Thevenin. Ahora ya lo encontramos, ahora hay que ponérselos, ¿verdad? Se añade a la parte del circuito de la figura 33 a la izquierda de las terminales AB. La figura 1335 exhibe el resultado. Entonces aquí tenemos nosotros nuestra figura, ¿sí? Entonces tenemos aquí BS2 sobre N al encontrar nuestro voltaje de Thevenin, ¿verdad? Impedancia de Thevenin es esta, el voltaje de Thevenin es este. Fíjense bien. Vamos a ver. Aquí tenemos la impedancia de Thevenin. Es Z2 sobre N2. ¿Sí?
La impedancia de Thevenin es Z2 sobre N2, entonces aquí la ponemos, Z2 sobre N2. Y este de aquí, que es el voltaje de Thevenin. Tenemos el voltaje de la fuente 1 y la impedancia 1, ¿verdad? Eso queda igual. Ahora el voltaje de Thevenin, que es Bs2 sobre N. Y ya lo tenemos aquí, Bs2 sobre N. Entonces ya con esto encontramos la impedancia de Thevenin y esta es la impedancia de Thevenin. Pues sí, mejor lo escribo, ¿verdad? Y este es el voltaje de Thevenin. Luego yo les cambio los... Sí, está el voltaje de Thevenin. Son los que quedan aquí. Entonces aquí tenemos la impedancia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Y de este lado queda igual. BC1Z1. BS1Z1 y las terminales AB. Entonces este es el circuito equivalente de este de aquí, ¿verdad? Entonces sacando la impedancia de Thevenin y el voltaje de Thevenin se quitó el transformador, ¿verdad? Y eso utilizando la impedancia reflejada, ¿ok? Reflejando el circuito secundario en el lado primario, ¿ok? Entonces reflejando el circuito secundario. Entonces, pues con esto está bien padre. Ya haciendo esto podemos realizar el análisis del circuito, ¿verdad? Una sola malla está mucho más sencillo, pero tiene condiciones. Ok, dice, ahí está la figura. Ok, ahora vamos a ver aquí si está aquí la condición. Dice, la regla general para eliminar el transformador y reflejar el circuito secundario en el lado primario es divida la impedancia secundaria entre n al cuadrado. Ok, entonces esto está bien fácil, nos da una reglita. Divida la impedancia secundaria entre n cuadrado. Divida la tensión secundaria entre n. Divida la tensión secundaria entre n. Y multiplique la corriente secundaria por n. Y multiplique la corriente secundaria por n. Haciendo esto ya estamos obteniendo la impedancia y la tensión, ¿sí? Divida la impedancia secundaria entre n al cuadrado. Entonces, aquí está, Z2 sobre n al cuadrado. Divida la tensión secundaria entre n. La tensión secundaria sobre n. ¿Sale? Y multiplica la corriente secundaria por n. Bueno, aquí no lo pone, pero sería I2n, ¿verdad? Ok, también es posible reflejar el lado primario del circuito de la figura 1333 en el lado secundario. La figura 13.36 exhibe el circuito equivalente. Ok, entonces aquí reflejamos el primario en el secundario, ¿verdad? Y las reglas son las mismas. Ah, no, bueno, las reglas ya le iba a cambiar. En lugar de dividir, se multiplica. Si se fijan, aquí está dividiendo Z2 sobre n cuadrado, ahora es n cuadrado por Z1 para la impedancia. Para la fuente de voltaje es la fuente de voltaje 2 sobre n, y aquí es n por la fuente de voltaje. Y entonces aquí este es el circuito equivalente al de la figura 1333, obtenido reflejando el circuito primario. Reflejando el circuito primario en el lado del secundario, y este es reflejando el circuito secundario en el lado del primario. Y bueno, lo bueno es que tenemos aquí también la regla, ¿verdad? Tenemos la regla y tenemos la regla. La regla para eliminar el transformador y reflejar el circuito primario en el lado secundario es el circuito primario en el lado secundario. Es multiplique la impedancia primaria por N2. Entonces, en lugar de, acuérdense, esto es para no tener que sacar la impedancia, el voltaje de Thevenin y la impedancia de Thevenin. Ok, dice, multiplique la tensión primaria
por N, ¿sí? Y divida la corriente primaria entre N, que es lo que acabamos de ver en este dibujito de aquí, ¿verdad? Aquí está multiplicando, acá están dividiendo. Ok. Dice, de acuerdo a la ecuación 13.58, no me acuerdo cuál es, hemos visto muchas. 1362, 1361, 1358, ok, es la de la potencia compleja. 1358 es la potencia compleja. La potencia se mantiene sin cambios, ya sea que se le calcule en el lado primario o en el lado secundario. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que este método de reflexión solo se aplica si no hay conexiones externas entre los devanados primarios y secundarios. Entonces, solo se aplica si no hay conexiones externas entre los devanados primario y secundario. Si hay una conexión externa entre el primario y el secundario, ya chafió, no podemos utilizar esto. Tendríamos que utilizar ley de voltajes o ley de corrientes. Dice, cuando se tienen conexiones internas entre los devanados primario y secundario, se aplica simplemente el análisis regular de lazo y de nodo. Ejemplos de circuitos en los que hay conexiones externas entre los devanados primario y secundario se dan en las figuras 1339 y 1340. Ok. Eso es ya, bueno, 1339 y 1340 están aquí un poquito más abajo. A ver, buscar figura 1339. Aquí está la figura 1339. A ver, esa no es. Esta es la figura 1339. Entonces pueden ver que aquí hay una resistencia aquí, ¿verdad? Ya no dejó, si quitáramos esta resistencia estaría padre, pero aquí esta resistencia junto a los dos, ¿verdad? Entonces ya pues necesita que hagamos el análisis de mallas. Y la figura 1340 es esta de aquí. Esta tiene aquí una resistencia de este lado a este lado, ¿verdad? Entonces está fuera del transformador y entonces eso pues evita que hagamos la aplicación de la impedancia reflejada y para poder resolver nuestro circuito de una forma sencilla, ¿verdad? Ok. Adviértase asimismo que si la ubicación de las marcas en la figura 3 en 33 cambia, quizá tendría que reemplazar n por menos n para obedecer la regla del punto ilustrada en la figura 1332. Ok, aquí es que dijimos que si los dos voltajes tienen su lado positivo en el punto o su lado negativo en el punto, entonces n es positiva, es más n. Y si las dos corrientes entran o salen, por el lado que tiene la marca es menos n. Entonces, si no se cumplen esas condiciones, pues tendríamos que cambiarlas, ¿verdad? Y bueno, pues hasta aquí sería toda la parte teórica sobre los transformadores ideales. Y si tienen alguna duda en algún punto en específico, pues con mucho gusto aclaro sus dudas. Bueno, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo.